Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy celebramos el Día Nacional del Trasplante y para eso vamos a contar pues, con dos nefrólogas del Hospital Molino Rosa y con una persona que ha recibido un riñón. Así que vamos a presentarlo. Adelaida, ya estuvo usted aquí la semana pasada o hace 2 semanitas. Exacto, y me había comentado, a ver si cuando sea el Día Nacional del Trasplante podemos venir otra vez y con alguna persona que haya sido receptora o que haya recibido, ¿no? un riñón en este caso. Y has cumplido con tu palabra y tenemos a Carmen. Carmen, bienvenida. Usted recibió un riñón. Un riñón, sí. Un riñón hace ya 11 años. 11 años. Se ha notado, ¿no? Sí, mucha calidad de vida. Bueno, ahora hablaremos más en concreto y después tenemos también a Arantzazu, tú también, Arantzazu Márquez, también eres nefróloga, pero tú te encargas del programa de trasplantes del hospital en nefrología, ¿no? Sí, o de todo en general. En Lanzarote, en el Hospital de Lanzarote, junto con el doctor Martín. Vale. Bueno, pero vamos a empezar, a tirar un trasplante, pero no es fácil decidir qué es un trasplante, o cualquier cosa no es un trasplante. No, trasplante es cuando tú tienes un órgano que no te funciona, entonces necesitas que una persona te done un órgano para hacer la función de ese órgano. Se trasplanta pues un corazón, se trasplanta un pulmón, se trasplanta hígado, se trasplanta riñón. Nosotros nos encargamos de lo que es el área del riñón, del trasplante riñón, que son los más trasplantes que se hacen. Y después son órganos, pero después también hay tejidos, sí, la ¿no? córnea. Por ejemplo, la córnea. Exacto, también se trasplanta tejidos, exacto. Y hablamos del riñón porque después hay una serie de órganos que evidentemente el corazón es cuando una persona fallece que lo puede dar, pero el riñón y creo que el hígado, una parte también, esos son los únicos, ¿no? De órganos. Sí, el riñón y el hígado podemos donarlo en vida, ¿vale? Que sería lo mejor de todo, porque es la que oferta más calidad a la persona que lo da, y sería donarlo en vida. El riñón sería, las personas tenemos 2 riñones, pues donas uno, y el hígado sería una parte de tu hígado. ¿Y esa parte después qué pasa? ¿Que se va reproduciendo? Sí, se reproduce, sí. Ajá, bueno, eso, algo bueno tenemos los hombres también en eso. Arantzazu, llevas el programa, pero ¿qué exactamente? ¿Cuál es tu función en el hospital? Bueno, realmente un paciente con enfermedad renal, una enfermedad renal crónica, y nosotros hacemos el seguimiento de todos los pacientes, ¿no? Realmente cuando un paciente ya vemos que está en estadio avanzado de enfermedad renal, los nefrólogos nos encargamos de preparar el protocolo de trasplante, ¿vale? Hacer todas las pruebas necesarias para incluir al paciente en lista de espera de trasplante. Una vez que ya hay un órgano, ya sea tanto de donante vivo como de donante cadáver, el acto quirúrgico lo hacen los urólogos. Y es el nefrólogo quien se encarga de llevar todo el proceso de antes y después del trasplante. La inmunosupresión, las complicaciones que pueden haber, bueno, y todos los factores de riesgo del paciente. Quien lleva después al paciente trasplantado somos los nefrólogos. ¿Y ahora mismo en Lanzarote hay muchos pacientes trasplantados de riñón? Tenemos 123 pacientes trasplantados de riñón. Y de esos 14 o 15 son de trasplante de vivo. ¿Y esa cifra podemos decir que es alta, baja, normal? Es alta. A nivel, nosotros nos llevamos a referencia al registro nacional. A nivel de registro nacional, una media de 50 y pico pacientes de todos los que están en programa sustitutivo renal están en trasplante, y nosotros tenemos el 59%, o sea que es una media muy buena de todos que están en el tratamiento sustitutivo que estén trasplantados. Vale, ahora te comentaré también lo de qué hace falta, ¿no?, para darlo en vida. En tu caso, Carmen, se supone que tenías la enfermedad del riñón crónica, ¿no? Sí. ¿Y cuál era tu situación? Lo mío es hereditario. Entonces, cuando hicieron las pruebas a mi padre, vieron que eran riñones poliquísticos, y entonces ya hicieron a todos los familiares a ver si había algún... Y en mi caso era yo. Somos 3 hermanos y en mi caso era yo. Pero mi familia es casi todos con riñones poliquísticos. Claro, ¿y eso significaba que no te funcionaba ninguno de los 2 riñones?
Bueno, o dejó de funcionar. Dejó de funcionar. A mí me lo detectaron con 20 años y a los 49 fue el trasplante. Pero no tenía dolor, ni síntomas, ni nada, sino como que el trasplante el riñón iba dejando de funcionar. Ajá. ¿Pero no tuviste que hacer diálisis antes? Diálisis hice un mes antes del trasplante para poder quitarme un riñón, porque al ser riñones poliquísticos son riñones muy grandes, para tener hueco para el riñón que me iban a donar. Sí. Cuando te trasplantas de un riñón, no te quitan tus propios riñones. Te los dejan. Lo dejan un ladito. Te los dejan, sí, porque están en zona lumbar y el trasplante se hace en fosa ilíaca, derecha o izquierda. En su caso, la enfermedad que ella tenía, que era poliquistosis renal, son que los riñones se hacen muy grandes, con muchos quistes. Entonces no tenía espacio para poner el nuevo riñón. Y por eso fue lo que ella tuvo que pasar por diálisis, porque claro, cuando tú tienes el riñón que te funciona poco, si te quitan uno, pues ya necesitas diálisis hasta que se pudo trasplantar. Pero en este caso, es decir, ¿no es mejor extirparlos? ¿No? Los riñones, si tienes ahí... No, los riñones nativos no se extirpan. La nefrectomía es bastante complicada, no se quedan donde están. Bueno, había que trasplantar. Entonces, ahí es la pregunta, me imagino que ustedes, ¿no? En este caso, cuando viene un paciente, le dicen las opciones que hay, ¿no? Sí, cuando tenemos un paciente con enfermedad renal ya avanzada, yo digo siempre que tenemos la suerte de sustituir la función de los riñones. Entonces hay varias modalidades. Una es la diálisis, tanto la diálisis peritoneal que se hace en domicilio como la hemodiálisis que se hace en los centros de diálisis, y otra es el trasplante renal, que puede ser dos opciones también, el trasplante renal de donante vivo y el trasplante renal de donante cadáver. Es verdad que el trasplante de donante vivo ofrece muchos mejores resultados que el trasplante renal de donante cadáver, tanto en la supervivencia del paciente como del riñón, del injerto renal. Y esto es por varios motivos. Uno es pues, que el paciente acortamos los tiempos de lista de espera de trasplante, es decir, el tiempo en diálisis. Incluso lo ideal sería hacer el trasplante antes de que el paciente llegue a diálisis, ¿vale? En el caso de Rita no se pudo realizar por este motivo de que hubo que hacer la nefrectomía, es decir, quitar el riñón antes de la donación, ¿vale? Pero lo ideal, el trasplante donante vivo, es que se haga antes de empezar diálisis. Otro motivo por el que el trasplante donante vivo es mucho mejor que el trasplante renal de donante cadáver es que los donantes tienen mejores características, ¿vale? El trasplante donante vivo son pacientes casi sin patologías, ¿vale? Mientras que el donante cadáver son pacientes con algunas patologías que incluso no han fallecido por esas patologías. Otro motivo es pues la compatibilidad entre donante y receptor, ¿vale? Es que, bueno, esto es sobre todo en pacientes, en parejas de donantes genéticamente relacionados, entre hermanos, entre padres e hijos, ¿vale? Y otro de los motivos es que podemos reducir los tiempos de isquemia fría. Esto quiere decir, desde que sacamos el riñón, el tiempo que ese riñón permanece en hipotermia. Entonces, en el trasplante donante cadáver pueden ser muchas horas, mientras que en el trasplante donante vivo es muy poquito. Es en el mismo quirófano, prácticamente. No es el mismo quirófano, pero son en quirófanos muy cercanos, en el mismo acto quirúrgico, de un lado. Bueno, y en este caso usted dice, le dijeron que puede ser el órgano vivo, ¿y cuál fue su primera...? Que no. Al principio no, porque mi marido me dijo que él quería ser donante. Él levantó la mano desde el primer momento. Fue por casualidad, porque fuimos a Las Palmas a ver las máquinas de diálisis y el doctor que estaba allí nos comentó que sí, porque no éramos donante vivo. Y él dijo que sí enseguida, y yo le decía que no, porque él es muy miedoso y entra en un hospital y se desmaya, y yo le decía que no. Pues dice, bueno, se lo piensan y después ya me dicen. Pues nos vinimos de Las Palmas y a la semana él decía que sí, que seguía que sí, que sí. Pues empezamos ya así. Pero ¿temía usted en algún momento que él empezara a enfermar? Que dice, a ver si por mi culpa después... Eso sí, eso sí se piensa, pero a medida que va pasando los días, que ya ve que va todo funcionando bien, eso se olvida. Pero en esos momentos sí, porque es un esto fuerte y ahora ya, y él sigue diciendo que lo haría 100 veces más. Que él estaba invitado, pero es más vergonzoso que no ha venido. Tímido, sí. Pero él
¿Lo ve que ha tenido algún problema de No. salud, que ha engordado, que ha adelgazado? Él está igual que antes, sin riñón. No, es decir, que no, en eso no ha No, notado nada, absolutamente, absolutamente nada. Porque él tiene también un seguimiento, ¿no? Sí, tanto aquí como en Tenerife. Sí, él antes de un donante, cuando se le explica, tenemos una enfermera que da apoyo y le explica las técnicas, pero es verdad que muchas veces vienen solos a la consulta y como le pasaba a ella, te explica la donación de vivo, pero tú dices no, hasta que no aparece Sí, el otro, que es lo que nos pasa muchas que veces, que van solos y dice que no se lo quiere decir a su compañero, hasta que de repente se lo dice al compañero y el compañero se oferta sobre la marcha. Nosotros lo que siempre hacemos es estudiar al donante, o sea, a la persona que va a donar tenemos que estudiar que se pueda quedar con garantías con un riñón, que no tenga patologías importantes, que el riñón le funcione bien. Hacemos un estudio exhaustivo y una vez que se tenga ese estudio exhaustivo pasan también una valoración psiquiátrica a un juez y tal, todo eso tiene que ser de forma altruista y con unos protocolos muy estrictos. Nuestro hospital trasplantador, como había dicho la doctora Márquez, en Tenerife, es el Universitario de Tenerife trasplantador para trasplante de vivo. El de cadáveres es en Las Palmas del Insular, pero el de vivo es el Universitario de Tenerife. Y luego el paciente se sigue por vida, también en la consulta. No tan estricto como sería el receptor, porque tiene tratamiento un supresor. Él no tiene ningún tratamiento, pero le seguimos pues, a lo mejor cada 6 meses, una vez al año. Y el hospital que le hizo el acto de quitar el órgano también lo sigue una vez al año. O sea que tiene garantía. Pero me imagino que también habrá casos en el que por mucho que tú quieras donar, no puedes, ¿no? Sí, claro, hay una serie de contraindicaciones, por ejemplo, la obesidad, con índice de masa corporal muy alto, mayor de 35, es una contraindicación porque te vamos a dejar con un solo riñón que se va a forzar. La diabetes tipo 2 con tratamiento sería también una contraindicación. El hipertenso con más de 2 fármacos también. El que ha tenido un evento cardiovascular, si ha tenido una segunda, un infarto, ese tampoco puedes donar, o sea, tenemos que estudiar varias cosas. Cuando empezó a tener la enfermedad, eso, es decir, ya se la detectaron tarde, ¿no? Tarde no, sino le hicieron las pruebas. A mí me hicieron las pruebas a los 20 años. Exacto. Porque Pero padre, ¿cuándo empezó realmente a sufrir ya que tenía algún problema en el riñón? yo a nivel físico, nada absolutamente. Yo nunca tuve dolor ni tuve nada. Es lo que yo te comentaba, que el riñón no duele y no te das cuenta que lo tienes dañado. Ella sabía que tenía dañado porque a los 20 años, como tenía una enfermedad hereditaria, se hizo un control de la función renal. Esa analítica que te decía con la muestra de orina. Nosotros la seguimos durante, pues si fue 20 años, empezaste en 49, 29 años estuvo lenteciendo el daño de ese riñón, pero sin dolor y sin notar ella nada. Pero llegó un momento en que ahí sí ya no podía. Sí, cuando el ¿no? riñón ya funciona va, menos de un 10%, cuando ya funciona menos de un 10%, ya tenemos que ofertar algo para suplir la función del riñón. Y en su caso fue la donación. Pero que tampoco tenía dolor ni nada. Era porque el riñón ya no iba dejando de funcionar, ¿no? Yo no tuve nunca dolor. Ajá. Pero evidentemente, es decir, a partir de antes, es decir, me dijo antes como que había habido un antes y un después, ¿no? Claro, porque al dejar de funcionar el riñón ya te vas con anemias y van viniendo las cosas porque el riñón va dejando de funcionar. Pero lo que es sufrimiento y dolor y eso, no. Además, ella te cuenta que ella no pasó por diálisis, pasó un mes. Sí, pero solo un mes. El que pasa por diálisis sí lo sufre más su calidad de vida, porque quieras que no, estás atado a una máquina para poder seguir viviendo, y es decir, nota más cuando se trasplanta, porque sale lo que es de estar dependiente de una máquina. Sí, yo la diálisis. Poquita. Pero lo pasé muy mal. Solo tuve un mes, pero se pasó muy mal. Claro, eso hay que también, ¿no? Todas estas personas que tú decías que van todos los días, bueno, todos los días no, las veces que le toca, evidentemente se sufre, ¿no? Y por eso es importante lo de la donación de órganos, sí, ¿no? Es decir, aquellas personas, claro, en su caso, claro, que alguien le dé un riñón, ¿lo mira diferente a su marido o no? No, lo único que le digo es que no me puedo ir con otro porque tengo riñón de él. Pero eso no se nota, ¿no? Que tiene el riñón, ¿no? Pero sé que lo tiene. Y por cierto, ¿qué riñón se elige? Es decir, ¿el derecho o el izquierdo? Cuando alguien va a donar. Lo mismo tenía
claro. Normalmente suelen quitar el riñón derecho, ¿no? Que es el que le quitaron a él, suele ser, pero bueno, depende un poquito de la anatomía, si resulta, Sí, depende a un poquito mí de la me dijeron anatomía. eso, que el izquierdo lo tenía mejor, pero tenía que ser el derecho. Claro, para que evidentemente el izquierdo, si es el que tiene mejor, para que le siga funcionando a él Claro. de alguna forma. Claro, hablabas antes del tema del mental, ¿no? Que te hacían una prueba Sí. Una valoración a psiquiátrica. su marido, claro. A mi marido sí. Claro, porque eso es decir, me imagino que en algún momento le puede andar por la cabeza, no. No, él no lo tuvo claro y lo sigue diciendo que si tiene que donarme otra vez me dona. Tengo que ser que es muy buena porque... No, lo digo porque a Es veces que es muy importante. puede pasar, ¿no? Que tú digas sí, ¿no? Claro. Lo primero que tú digas, vale, yo lo hago. Pero claro, vamos a empezar a darle vueltas a la cabeza. Por eso es muy importante esa valoración y además que veas que no vas coaccionado, que no haya nada raro en medio y tal, pues es muy importante esa valoración, que se hace incluso varias veces. A lo mejor tú has hecho una valoración física y el paciente desde el punto de vista físico es candidato, pero luego la valoración psicológica no te la pasa. Tengo que pasar las dos, Sí, las dos fases. él pasó por 3 psicólogos. Ajá. Y un poco, claro, si lo tienes claro, pero en algún... No se lo llegó nunca a plantear. No. No, en ese caso. No. Claro, hablamos de... Es que tiene que ser, ¿no? A lo mejor nosotros lo decimos así, pero que me imagino que en un momento dado, ¿no? No sé si les ha pasado de alguien que se haya Bueno, arrepentido. nosotros empezamos los estudios, ¿no? Para ver si es candidato al trasplante, o sea, si es candidato a donante, pero es verdad que el paciente, el donante en cualquier momento puede echarse para atrás en cualquier momento de la donación, no justo en el acto quirúrgico, pero lo tiene que tener muy claro, tiene que ser altruista, tiene que ser que quiera donar y en cualquier momento puede echarse para atrás. Tú comentabas eso, ¿no? Que lo importante en el día de hoy, ¿no? El Día Nacional del Trasplante, animar a la gente. Se puede, Sí. claro, pero a un amigo también se le puede dar, si Sí, no sí, estamos hablando también. solo de familiares, ¿no? Pero Sí. tú que vayas tú al hospital y dices, yo quiero donar mi riñón, ¿a quién se lo dé? Existe la figura del buen samaritano, que es una persona que de forma altruista decide que quiere donar un riñón, ¿vale? Y entonces a través de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante, se pone en marcha eso. En España ha habido, porque el otro día fue un curso, 38 personas que de forma altruista han decidido que quieren donar un riñón. Que como puedo trabajar con uno, pues me da igual y dono un riñón. Entonces a través de la ONT normalmente se pone, ahí tenemos el trasplante de vivos, el trasplante de vivos es tú de forma altruista donas a una persona que tienes al lado, o es emparentado, padre, madre, un hijo, hermanos gemelos sería lo mejor porque comparten todos, los hermanos sean gemelos, o parejas, pero también hay amigos. Si tienes una persona que tienes un cariño tremendo y que tú dices, va a empezar diálisis, va a sufrir y tal, yo le voy a dar mi riñón para que siga viviendo con calidad, también lo puedes hacer. Lo que no puede haber es nada con cosas económicas por medio, ¿vale? Sí, porque si no al final sería... Exacto. ¿no? Pero tú a lo Vendo mi mejor, riñón. esas personas que no tienen emparentado, o sea, que no genéticamente no comparten nada, a lo mejor no son compatibles entre sí, pero se pueden poner en una lista que hay varias parejas que no son compatibles entre sí, pero de repente aparece una que es compatible con la otra y se cruzan. Tú donas a uno y tú donas Sí, a que otro. lo que pasa con lo de muchos trasplantes, ¿no? Que ahí Exacto. los cruzados... Y ahí es donde empieza el buen samaritano, empieza ahí y empieza con esa cadena. Es decir, que si alguien nos está viendo es buen quiere o donar, buena samaritana, sí, se puede. aquí tenemos tenemos las dos médicas que dicen que eso no pasa nada, entre comillas. A ver, cuando una persona nace Y después con... tenemos a Carmen, que su marido está espléndidamente, ¿no? Cuando una persona nace con 2 riñones que hacen la función de depuración renal, incluso hay personas que nacen con un solo riñón y viven perfectamente toda su vida. Entonces, cuando a una persona sana se le quita un riñón, el otro riñón que queda remanente es capaz se adapta a lo largo del tiempo y es capaz de suplir la función de los 2 riñones, ¿vale? De todas formas, el protocolo de trasplantes, me refiero, al donante hay que tratarlo muy bien y se le hacen muchísimos estudios previo a la donación para asegurar que se va a quedar con buena función del riñón tras la donación, ¿vale? Y es más, nosotros, exacto, los nefrólogos los vamos a seguir de por vida para ver cualquier factor de riesgo o cualquier enfermedad que aparezca para poder tratarla cuanto antes para mejorar la calidad, la supervivencia del paciente y
es Claro, su que función renal. ¿su marido tiene algún tipo de tratamiento por lo del No, riñón? no tiene nada. Absolutamente Nada. nada. No, digo que es importante también saber eso, ¿no? De que después no tienes consecuencias, ¿no? Sí, porque lo que nos pasa, mira, lo que pasa en la sociedad es, la gente dice, pues sí, España, que es verdad, que tenemos que reconocer que España es la que más dona de cadáver del mundo. Donantes de cadáver a nivel mundial, España es la que más dona, por delante de Estados Unidos, que son los que van detrás de donación, España. Pero ¿qué pasa? ¿Qué donantes tenemos? Pues antes teníamos muchos muertos encefálicas, gente joven, pero ¿qué tenemos ahora? Menos mal, ya no hay accidente de tráfico, eso está bien. Pues la gente ahora que se muere, pues de los trombosis de la cabeza, los infartos de corazón, esos son gente que tiene de 70, 70 y pico años, o sea, gente mayor, que esos riñones ya no son tan bien, y esos riñones son los que van a donar a una persona que a lo mejor está en una lista de espera de 50 años, de 40 años, de 30 años, o personas que tienen un grupo sanguíneo, el cero, ¿no? Yo soy cero, yo puedo donar a todo el mundo, pero a mí no me puede donar sino el que es cero. Pues hay un determinados pacientes que están en esa lista de espera y que no consiguen un riñón, ¿vale? Entonces, es muy importante que la gente tenga el miedo de donar en vivo, porque donar en vivo te vamos a garantizar que te vas a quedar con un riñón con garantía, y a la persona que vas a donar le vas a dar una calidad de vida tremenda. Y eso en la mentalidad de la población todavía no cala, que es lo que le pasaba a ella, no caló en ella, caló en el marido, pero en ella de entrada ni caló. Claro, por no sé si era el miedo a que él Yo por él, Claro. porque digo, vamos a ver si después se queda él sin riñón. Claro, es que Bueno. esa tiene que ser una sensación, Sí. ¿no? De decir, vale, yo también te quiero mucho, pero no quiero que mi salud te afecte a la tuya, ¿no? Pero bueno, en este caso, además, seguro que puede padecer de cualquier otra cosa menos de riñón, porque como está controlado toda la vida, ¿no? Sí, cualquier cosa ya, desde que vemos un poquito de hipertensión, de diabetes, cualquier cosa, ya empezamos tratamiento y lo controlamos. Pues nada, Día Nacional del Trasplante, ya saben, donar en vida se puede hacer, hay un seguimiento, está todo comprobado científicamente, y encima tenemos casos evidentes, como Carmen, que ha venido hoy por aquí para explicar su experiencia. Pues nada, muchas gracias, a ti. A las tres. Y, te dije la otra vez que te iba a ver el próximo año por lo del riñón. Ah, sí. Ya hemos gastado el cupo, no sé si, pero seguiremos hablando porque hay Vale. muchísimas cosas. Y a ustedes, nada, una pequeña pausa y continuamos en el magazine. Lanzarote Canta, un programa con un alto valor histórico y cultural, a través de vídeos musicales. Un reconocimiento a nuestro folclore durante los últimos 30 años. Lanzarote Canta en Biosfera Televisión. Que salga